Revista Minerva. Registro en el sistema. Para registrarse en la plataforma Open Journal System de la revista Minerva, diríjase al sitio web minerva.sic.us.edu.sv. Haga clic en la opción Registrarse, que está en la esquina superior derecha. Asegúrese de agregar toda la información correctamente al sistema, incluyendo su correo electrónico, de preferencia correo institucional, y colocar un guión entre sus apellidos. Ingrese un nombre de usuario y contraseña. En caso que también pueda apoyar en la revisión de artículos, asegúrese de marcar la opción «Sí, me gustaría que me contactaran para revisar artículos de esta revista». Podrá agregar también las áreas de interés para su revisión de acuerdo a la disciplina en la que se desempeña. Complete las instrucciones que pueda desplegar el CAPTCHA. Haga clic en la opción Registrarse. ¡Listo! Ya será un usuario registrado en el Open Journal de la revista Minerva. Buenos días. Es para mí muy grato darles la bienvenida a la clausura del ciclo de conferencias El Bicentenario de Independencia de Centroamérica, organizado por la Vicerrectoría Académica, el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos, la Secretaría de Investigaciones Científicas y la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Contribuir al conocimiento de tesis frescas, novedosas sobre la independencia de Centroamérica de 1821, pero sobre todo sustentadas en serias investigaciones desarrolladas desde el campo de la historia, la sociología y la filosofía, fue el objetivo de estas jornadas. Esta mañana toca el turno al doctor Ricardo Argueta, sociólogo e historiador de nuestra universidad, exdirector del Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos y actual jefe de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, quien presentará su trabajo Conmemoración, Discursos y Memorias sobre el proceso independentista de Centroamérica durante el siglo XIX. A continuación, me permitiré mostrar brevemente el recorrido académico del doctor Ricardo Argueta, el invitado de esta mañana. Él es licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador, 1996, maestro en Historia Centroamericana, Universidad de Costa Rica, 2002, doctor en Historia, Universidad de Costa Rica, 2012. Temáticas relevantes para el conocimiento de nuestra alma mater, como la historia política de la Universidad de El Salvador durante el siglo XX y la Asociación General de Estudiantes de la Universidad de El Salvador, AGEUS, a través de la prensa escrita 1927-1961, fueron abordados en sus tesis doctoral y de maestría respectivamente. Algunas de sus publicaciones son Policía, Prevención, Capital Social y Comunidades en El Salvador, en Revista Policía y Seguridad Pública, Academia Nacional de Seguridad Pública, Centro de Investigación Científica, 2011, La masacre del 30 de julio de 1975 en la memoria de los estudiantes de la Universidad de El Salvador, en Cuaderno de Ciencias Sociales, Flaxo 2005. Sus actuales líneas de investigación son Memoria y Mundo Urbano y Movimientos Sociales en El Salvador. Y sin más que agregar, damos paso pues a la presentación del doctor Argueta. Bueno, tengan muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí. Perfecto. Bueno, quisiera primero agradecer
al Instituto de Estudios Históricos, a su directora Ana Silvia, a Patricia, también a Jorge Juárez, colegas y además compañeros de trabajo. Y como decía Ana Silvia, hace algún tiempo estuve en el instituto y tengo muy buenos recuerdos, ¿verdad?, de todo el trabajo que se pudo desarrollar. Además, agradezco también a la vicerrectoría por la invitación a participar en esta actividad, y le doy un saludo también a los organizadores de la parte logística de esta actividad y al público en general, a estudiantes, a profesores y profesoras y al público que nos pueda estar escuchando y viendo esta mañana. Bueno, lo que voy a presentar es un avance de un trabajo que estoy realizando, que tiene como propósito buscar entre las fuentes historiográficas cómo eran los discursos que llevaban como propósito la conmemoración de la independencia de Centroamérica de 1821, del 15 de septiembre de 1821. Entonces, a mí lo que me interesa en este caso es analizar los discursos conmemorativos. Digamos que son dos líneas de investigación, uno los discursos conmemorativos y otro las formas de conmemoración, es decir, los rituales, diríamos, las reuniones, las formas de conmemorar a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Pero en este caso, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de los avances que he logrado hacer en esta investigación, me voy a limitar nada más a trabajar los discursos conmemorativos del siglo XIX, ¿verdad? Como ustedes ven en la diapositiva, ahí anoto siglo XIX y XX, pero en este caso nada más voy a hablar sobre el siglo XIX, y el objetivo es como dar cuenta de las interpretaciones que los intelectuales orgánicos transmitían a la sociedad. Esto significa, bueno, tener claro, por un lado, el análisis de esos discursos, leer esos discursos, buscar las ideas que querían transmitir a la sociedad, y en segundo lugar, tener claro quiénes son esos intelectuales orgánicos. En este primer momento, a mí no me interesa determinar si el discurso fabricado por los intelectuales orgánicos se ajusta a las interpretaciones historiográficas más acabadas, sino analizar el discurso y sus pretensiones políticas de acuerdo a los diferentes momentos históricos en que se conmemora la independencia. Ese sería el objetivo, ¿verdad? No estoy buscando si ese discurso era coherente con los descubrimientos de la investigación historiográfica. Lo que me interesa es saber cómo se construye ese discurso, qué dice ese discurso y qué es lo que busca. De hecho, ese discurso puede ser una ficción, puede ser un decir, puede ser también una tradición que se traslada a un discurso intelectual. Pero precisamente lo que busco es ver cómo cada año los intelectuales orgánicos trataban de construir una narrativa sobre lo que había sucedido en 1821, el 15 de septiembre de 1821, y cómo trataban de convencer al público con el discurso que transmitían, que expresaban o que escribían. Obviamente estamos hablando de una época en la cual hay muchas dificultades para la comunicación. No sé si me escuchan bien. Sí, se te escucha bien. Bien, entonces, el objetivo, como les decía, es ver la fabricación de una narrativa que trata de explicarle a un público el acontecimiento de la independencia y cómo vincular ese discurso con el presente, con el momento en que se está transmitiendo. Entonces, fundamentalmente eso es lo que me gustaría explicar esta mañana. Algunas preguntas que me he planteado son las siguientes. ¿Cuál es el contenido de los discursos conmemorativos de la independencia durante el siglo XIX y XX? Para este caso, les decía, voy a exponer nada más sobre el siglo XIX. En segundo lugar, ¿qué ideas pretenden cimentar los intelectuales orgánicos en la opinión pública?
En tercer lugar, cómo interpretan el pasado y cómo lo enlazan con el presente. Nos referimos al momento en que hacen ese discurso. Y en cuarto lugar, me preguntaba si es posible encontrar alguna ruptura en el discurso conmemorativo dominante. Es decir, hay un discurso conmemorativo que partimos del hecho que trata de ser coherente con el momento político que se vive, porque es un discurso oficial, pero vamos a encontrar en algunos momentos discursos que rompen con esa, diríamos, narrativa oficial a través de un medio que es oficial. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Eso me parece que es interesante porque el encontrar discursos que rompan con una narrativa oficial dentro de un medio que es oficial, me hace pensar a mí que eso da pie a comenzar a construir una especie de resistencia discursiva a los planteamientos oficiales que se han hecho durante todo el siglo XIX a partir de fuentes oficiales. Y me refiero en este caso fundamentalmente a fuentes como el Diario Oficial o la Gaceta del Salvador. Antes de entrar en materia, me gustaría presentar una breve definición de qué es un intelectual orgánico. Tomo este concepto de Antonio Gramsci, que me parece que es de los más importantes, o una de las más importantes definiciones, o por lo menos que a mí me llama mucho la atención, y él plantea que los intelectuales orgánicos son aquellos que intervienen en el diseño y organización de las políticas públicas del Estado y los que legitiman al grupo dominante ante la sociedad civil. Estos intelectuales salvadoreños construían un discurso de legitimación de la independencia, pero también del poder de turno. Y si seguimos esta definición de Gramsci, podríamos decir, si le queremos agregar un poco más a esto, podríamos decir que construyen un discurso de legitimación de la independencia, también un discurso que trata de legitimar al poder de turno, y en algunos momentos construyen un discurso que va a ser crítico al discurso oficial, como lo vamos a ver más adelante. En esta parte vamos a analizar el periodo que va de 1848 a 1898. Y el criterio para establecer este periodo en un primer momento es por las fuentes que he analizado. Fundamentalmente, una de las fuentes principales en las cuales he encontrado estos discursos son la Gaceta del Salvador y el Diario Oficial. Y el fin del periodo es porque sucede, yo diría, el último gobierno que es derrocado antes de el golpe de Estado de Hernández Martínez. Entonces, me parece que es una justificación, o por lo menos trato de justificar en este primer momento la razón de esas fechas, ¿verdad? De esos periodos, de ese periodo. Ahora, lo que he analizado son 23 discursos pertenecientes a esos intelectuales orgánicos que se distribuyen en los periodos siguientes. Lo que he hecho es como plantear cuáles son los periodos políticos vinculados quizás de una forma muy preliminar y muy básica a los diferentes gobiernos que se suceden en El Salvador en el siglo XIX a partir de 1848. Es decir, hay un primer momento que creo yo que le podríamos llamar el momento inmediato a la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana, que sería entre 1848 y 1851. Luego creo que hay un segundo momento que yo le he titulado un momento político protodueñas, por el hecho de que es una década de entre 1851 y 1859 en la cual claramente podemos identificar un líder político que se sucede en muchas ocasiones en el gobierno salvadoreño. En algunos momentos está gobernando durante breves tiempos, pero me parece a mí que se constituye en el liderazgo político de la época. Y posteriormente va a haber un cuarto periodo en el cual este señor se vuelve, diríamos, el líder y el presidente salvadoreño alrededor de 8 años seguidos, ¿verdad? La década de los 50
lo vamos a encontrar gobernando en diferentes momentos a lo largo de la década. Luego, el cuarto periodo, les decía, ya no es proto-Ubeña, sino que considero yo que es un periodo particularmente interesante porque este señor se convierte en el líder y el dirigente de la política salvadoreño durante la década de los 60. Pero yo diría que es un líder que entre 1851 y 1871 es prácticamente el caudillo más importante en El Salvador, ¿verdad? O el líder político más importante. Quizás, excepto en el periodo en el cual Barrios, y ahí anoto el tercer periodo, mantiene la presidencia, que sería entre el año 59 y el año 63. Posteriormente, un quinto periodo le he denominado en este momento un liberalismo estable, porque ese creo que es un periodo en el cual los gobernantes, entre 1871 y 1890, se suceden de una forma bastante estable. Es decir, Santiago González, luego Rafael Saldívar, aunque en algún momento Rafael Saldívar sale del poder, pero regresa muy pronto. Entonces creo que es un momento en el cual, si lo comparamos con el sexto periodo, que sería de 1890 a 1898, vemos una diferencia interesante, porque entre 1890 y 1898 lo que tenemos son gobiernos liberales de facto, es decir, los gobernantes son derrocados, llega un hombre fuerte de facto y también es derrocado. Me refiero al caso de Francisco Menéndez, de Antonio Gutiérrez, de Carlos Ezeta y de Antonio Gutiérrez. Entonces el último que llega es Regalado Dueñas en 1898, y a partir de ese momento hasta 1931 me parece que hay un momento de diríamos un momento en el cual ha cesado el golpe de Estado, ¿verdad? Aunque uno podría analizar este periodo y decir, bueno, pero hubo un magnicidio, ¿verdad? Que fue en 1913 en contra de Manuel Enrique Araujo. Aparte de ese hecho, entre 1898 y 1931 creo que es un momento en el que esa constante lucha y golpes de Estado que vemos en la segunda mitad del siglo XIX disminuye. Por eso es que lo he establecido, por eso he establecido este periodo con estos límites. Y la otra justificación es las fuentes, ¿verdad? Es decir, los discursos que he logrado encontrar corren a partir de 1848 en adelante. Bueno, ¿quiénes son los intelectuales a los que me refiero? Rápidamente, no voy a mencionarlos a todos, he anotado en esta diapositiva los nombres y apellidos de esos intelectuales que eran seleccionados por el gobierno de turno para dar el discurso principal de la conmemoración de la independencia. Ese hecho me parece importante porque al que se selecciona para dar el discurso debe contar con el beneplácito y creo yo la confianza del mismo presidente de la República, ¿verdad? Y se le entrega a él la responsabilidad, diría yo, de hacer un discurso que cimente a la sociedad civil con la sociedad política, con sus dirigentes. Entonces, precisamente son los discursos de estos señores, mencionaré algunos por ahí: Eugenio Aguilar, Manuel Alcaine, Fabio Castillo, no el Fabio Castillo que nosotros escuchamos, ¿verdad? Fabio Castillo en el siglo XIX, obviamente, Salvador Gallegos, y luego tenemos otros como Manuel Morales, Darío González, Miguel Plácido Peña, y aparece también, si ustedes ven por aquí, Francisco Gavidia. No me voy a referir al caso de Francisco Gavidia en esta mañana porque creo que merece una exposición en particular, Gavidia, ¿verdad? Entonces, solamente lo anoto porque él es el encargado en 1894 de exponer o hacer el discurso de conmemoración de la independencia. Bueno, hemos visto el periodo, los intelectuales orgánicos a los que me refiero, y luego veamos las líneas generales de análisis a partir de la lectura de esos tantos discursos, esos 23 discursos que les mencionaba. Yo creo que después de revisar esos discursos,
podríamos, de una forma quizás preliminar, decir que las líneas generales interpretativas sobre la independencia se podrían anotar de esa manera. Creo que hay discursos que en un primer momento tratan de hacer una condena a la madre patria, lo he puesto ahí entre comillas, pero luego a lo largo del siglo XIX va a haber un cambio en los discursos, diríamos, a hacer las paces con esa visión que previamente se tenía de condenar la conquista, ¿verdad? Entonces se pasa de una condena a la madre patria, yo le he puesto a hacer las paces con la madre patria, pero si analizamos un poco más esos discursos, podríamos decir que se pasa de la condena a reconocer en la madre patria una herencia que ha legado a las nuevas repúblicas. Y ya vamos a ver en qué consiste esa narrativa. Luego, un segundo punto es aquella línea que nos indica que en la interpretación de estos intelectuales orgánicos, la independencia abrió las puertas a la democracia y a la equidad de los indígenas con otros grupos, ¿verdad? Es decir, yo creo que esta es una narrativa que se va construyendo durante el siglo XIX, traspasa el siglo XX y que va a ser cuestionada, me parece, por la historiografía más reciente durante el siglo XX, aquella idea de que los indígenas fueron beneficiados con la independencia. Es un discurso que se va construyendo desde el siglo XIX, ya vamos a ver el momento en el cual se traslada a la sociedad civil la idea de que la independencia fue benéfica para los grupos indígenas porque lograron la equidad con otros grupos, ¿verdad? En un tercer lugar, me parece que hay una narrativa en varios discursos de hacer la conmemoración o utilizar la conmemoración para idolatrar al gobernante de turno. Eso quizás es más común, ¿verdad? Se puede encontrar en varios momentos a lo largo del siglo XIX y XX, es decir, colocar al gobernante de turno en la misma estirpe, pongámoslo de esta manera, de los próceres. O decir, este señor, este hombre, este líder es la continuación de los que nos legaron la independencia. Luego, en cuarto lugar, me parece que hay una lectura en estos discursos que pretende, en algunos casos, y esto genera un debate bastante interesante, diría yo, o alguna discusión al menos, porque desde la lectura de algunos intelectuales, todo tiempo pasado fue mejor, es decir, que la época de la colonia, desde donde se vea, era mejor que la época de la independencia o de la construcción de las repúblicas. Ya vamos a tratar de ver algunas cosas textuales sobre esta interpretación. Luego me parece también que hay unos discursos, en quinto lugar, que nos permiten conocer cómo se fueron construyendo los héroes en Centroamérica, y en este caso, los héroes en El Salvador. Y un caso en concreto, creo yo, es el caso de Morazán. Cómo se fue construyendo la idea de Morazán como un héroe hasta llevar a ese héroe a ponerlo en una plaza y hacerle un monumento, ¿verdad? Posteriormente, me parece, quinto lugar, o en sexto lugar, el tema de cómo se vincula la iglesia, pero más que la iglesia, la creencia de la sociedad en un ser superior, y cómo esa creencia genera en los discursos de los intelectuales la idea de que la independencia era imposible que sucediera sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces se traslada también al auditorium, a la gente que escucha, que lee estos discursos, el vínculo independentista con la divinidad, con el Todopoderoso, con el Omnipotente. Posteriormente creo que hay también algunos discursos que hacen una lectura, que aprovechan el momento de la independencia para hacer una comparación con el resto del mundo.
y especialmente he encontrado, hay más casos, pero voy a referirme a dos casos en este momento, la lectura que se hace sobre Ricardo, se cerró tu micrófono. Ricardo, tu micrófono está cerrado. Hola, ¿me escuchan? Hola. Es Hoy que sí se miren, escucha. tuve un problema, se fue el internet aquí en la U, Híjole. pero voy a seguir con el teléfono. Lo único que no puedo presentar en este momento porque la presentación solo la tengo en la Mac. Ok, está bien. Eso suele Está bien. suceder, pero espero que se resuelva. No sé en qué momento, si quieren repito lo último, ¿verdad? Sí, lo último, por favor. Bueno, disculpen porque esto está fuera de... Bueno, ya regresó, pero solo voy a terminar esta parte. Les decía que en los dos últimos puntos me parece que es muy interesante porque hay un discurso en el cual se cuestionan los resultados de la independencia y se cuestionan fundamentalmente los resultados del proceso de construcción del Estado salvadoreño. Y alguien diría, bueno, pero eso no, eso es normal. Sí, sucede, ¿verdad? Es normal, es decir, en el tema de los discursos políticos o los discursos conmemorativos, creo yo que hay discursos que tratan de legitimar un proceso y también discursos que tratan de resistir a lo que se dice sobre ese proceso. Lo interesante aquí es que ese discurso se hace en el diario oficial. Es decir, es un discurso que se le encomendó a un intelectual y pareciera, no sé, diría uno, viéndolo a la distancia, que este señor se le disparó a los que le encomendaron que hiciera ese discurso. Y entonces hace un discurso que cuestiona todos los resultados o una buena parte de los resultados del proceso de construcción del Estado salvadoreño. ¿Cuál es la respuesta del diario oficial? Por eso lo he puesto en el título de esa forma. La respuesta del diario oficial es, primero, rechazar totalmente ese discurso y segundo, hacer ver que a partir de la democracia que hay en el país, se ha permitido que el intelectual exprese ese discurso, lo escriba y quede ahí en el diario oficial. Y de hecho queda para la posteridad. En el último punto es sobre la independencia y los proletarios. Aquí también me parece muy interesante porque en ese discurso, que es el último al que me voy a referir, se introduce, no sé si anteriormente se ha utilizado en el lenguaje discursivo el concepto de proletario, pero en ese discurso está muy claro, ¿verdad? Y ya se utiliza la concepción de proletarios, que sabemos que es un concepto muy utilizado en la terminología marxista, ¿verdad? Voy a pasarme de nuevo a la máquina, a la computadora, para poder seguir presentando la diapositiva. No sé si me pueden escuchar. Bien. Bueno, luego de haber... No se escucha, sí, se fue el micrófono, Ricardo. entonces tengo que apagar.
Hoy sí. Permítanme, ya. Ahora creo que sí. Perfecto. Bueno, disculpen porque estas cosas están fuera de mi control. Bien, veamos, después de haber planteado estas líneas generales, me gustaría referirme a ellas, pero conectadas a los discursos en particular. ¿Y en qué momento se hicieron estos discursos? Veamos, no sé si el tiempo me va a alcanzar para explicar las 9 líneas generales, pero si no alcanza, pues en el momento de preguntas y respuestas o comentarios, refuerzo lo que he dejado de lado, ¿verdad? Bien, de la condena a las paces con la madre patria. Vean ustedes, en 1848 Eugenio Aguilar se expresa de España en los siguientes términos: injusta por haber invadido y conquistado sobre cadáveres por la ambición y la codicia de conquistadores como Hernán Cortés, Francisco Pizarro. Y en 1878, siguiendo esa línea de condena a la madre patria, Salvador Gallegos dice: España estableció una dominación monstruosa sobre los pueblos sometidos que daba por resultado la más lamentable abyección y el exterminio más horroroso y cruel. Ven ustedes ahí, hay dos condenas en esos discursos a los conquistadores, ¿verdad? Y podríamos mencionar otros, pero yo creo que con esto es suficiente para tratar de hacer el planteamiento que me interesa en este momento. Pero vamos a encontrar en 1884 la otra línea interpretativa. El doctor Jesús Velasco reconoce maravillas que nos heredó España. Más, dice él textualmente, no debemos hacer recriminaciones a España por habernos sujetado a su dominio por los medios de que usó para obtenerla y por sus constantes esfuerzos para conservar los territorios conquistados. Porque si es cierto que ella no ejercitaba un derecho, no lo es menos que su proceder obedecía a las preocupaciones de la época, porque la sangre de los españoles corre ahora mezclada con la sangre americana, porque nos legó su armonioso idioma, su religión, sus costumbres, nos condujo al regazo de la civilización, porque puede llamarse Madre de América. Entonces ahí ustedes pueden ver una comparación entre una línea de discursos que condena a España, que condena la conquista y condena la colonia, y otra línea de discursos que pondera esa situación, vamos a decirlo, ¿verdad? Y más bien reconoce las maravillas que España heredó. Y diríamos en algunos discursos, que no los he planteado aquí, pero que me gustaría reforzar esta idea, se dice, bueno, lo mal que les haya sucedido a los indígenas es, diríamos, comprensible, hay que rechazarlo. Pero al final dice un discurso, esta es un despliegue de la historia y la conquista es más bien algo que sirve para el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Aunque individualmente han sido afectados los indígenas. Entonces, ahí tenemos dos líneas que me parecen sumamente interesantes. Aquí también Miguel Plácido en 1892 reconoce en España, ¿verdad? El no haber destruido la raza al conquistarnos como en el norte de América lo han hecho los anglosajones. Y entonces dice él, hay una distancia enorme e insalvable entre la forma de conquista que se ha hecho en Norteamérica, que han hecho los anglosajones, versus la que hizo España en el lugar en el que estamos. Esa sería, digamos, en la primera línea de interpretación. Luego, en la segunda que les mencionaba, que la idea de que la independencia abre las puertas a la democracia y a la equidad de los indígenas con otros grupos, Manuel Barberena en 1849 dice lo siguiente: el indígena, con la independencia se mejoró la condición del indígena y el indígena salvadoreño se halla felizmente entremezclado en nuestras poblaciones y logra todos los medios de avanzar. Luego define al indígena, ¿verdad? Este señor trata de hacer una narrativa en la cual plantea lo que les mencionaba anteriormente, que con la independencia se mejora la condición del indígena. Además, cuando se refiere al pasado del indígena, es decir, al pasado prehispánico, él lo que plantea es todos los aportes que hacen las poblaciones prehispánicas
al desarrollo, diríamos, de la humanidad, como por ejemplo lo que ellos le enseñaron a los conquistadores, el uso de la quina, la caza de la vicuña, el uso del añil, etcétera, etcétera. Bueno, y Castellano sigue en la misma línea, ¿verdad? Voy tratando de ir rápido. Bien. Bien. Luego les decía que hay una línea interpretativa que trata de vincular la conmemoración para idolatrar a un gobernante de turno, y esto especialmente se encuentra en el caso de el gobernante Francisco Dueñas que les mencionaba anteriormente. José María Vidaurre en 1851 él hace un listado de los héroes de la independencia, pero prolonga ese listado hasta Francisco Dueñas, quien, de acuerdo a él, continúa la labor de aquellos héroes. Y dice lo siguiente: quien revestido del verdadero valor cívico ha abierto una senda de efectivo progreso al Estado del Salvador y con prudencia y destreza impulsa las verdaderas fuentes de la prosperidad general, todo sin atacar ningún derecho ni hacer derramar una lágrima. Aquella línea interpretativa que les mencionaba, en la cual se genera alguna discusión porque hay unos intelectuales que plantean que fue mejor la época colonial y que fue mejor todo tiempo pasado, versus comparándolo con la independencia y la construcción de los estados centroamericanos, está planteada en esta cita que les he anotado aquí. Hay un artículo publicado por la Gaceta de Guatemala y citado por la Gaceta del Salvador, en el cual se cuestiona la independencia decretada en 1821. Y para el articulista de la Gaceta de Guatemala, antes de la independencia estábamos mejor. No obstante, en El Salvador, en la Gaceta del Salvador, se anota lo siguiente, retomando esa cita o ese planteamiento que hace la Gaceta de Guatemala. Y dice el articulista de la Gaceta del Salvador: antes de la independencia todo estaba bien para los individuos dominantes, y esos individuos eran los españoles, quienes tenían el monopolio de las riquezas, eran dueños de la producción, de los empleos civiles, militares, eclesiásticos, de los tribunales, etcétera. Y agrega: con la independencia se había establecido la democracia, la libertad y la igualdad. Creo que esta es una línea que atraviesa todo el siglo XIX, y yo creo que incluso el siglo XX vamos a encontrar momentos en los cuales se cuestiona la independencia y se hace referencia al pasado. Y se dice, bueno, ¿qué hemos logrado con esa independencia? Y comparemos qué es lo que teníamos anteriormente a la independencia. Como les digo, no me interesa en este caso a mí si estas interpretaciones están reñidas con las interpretaciones historiográficas más acabadas, más trabajadas, basadas en el análisis de fuentes, en el contraste de fuentes, sino que más bien me interesa ver cuál es el objetivo de los discursos y cómo quieren crear una opinión pública. Entonces, si hay un discurso que dice que todo tiempo pasado fue mejor y es una ficción, pero logra cimentar la relación de los subalternos con el poder político, con el poder dominante, pues me parece a mí que ha tenido un efecto ese discurso, ¿verdad? Recordemos que en buena medida esa relación política y el dominio de un grupo sobre otro tiene mucho que ver con cómo el grupo dominado interpreta esa relación. Ahora, el tema de la construcción de héroes, y en este caso he puesto el tema de Morazán, pues me interesa a mí leer sobre cómo se va construyendo la figura de Morazán como héroe. ¿En qué momento? Hasta llegar a 1882, en que se hace el monumento a Morazán, que creo que lo tengo por ahí más adelante. Pero veamos lo que dice Montúfar en 1862. Yo creo que Montúfar es uno de los intelectuales, quizás de los primeros en el siglo XIX, que comienza a construir esa figura de Morazán, que luego se va a explotar mucho en la década de los 80 del siglo XIX. Y vean lo que dice Montúfar. Dice Montúfar: y decidme, señores, qué hizo el general Morazán, no en la culminante Tarifa, sino en El Salvador, cuando estando a la cabeza de 600 hombres, solamente combatiendo con fuerzas muy superiores,
se le dijo que no atacara esta plaza y que si lo hacía, su familia presa ya en ella perecería toda. Contestó Morazán que como funcionario público su primer deber no era su familia, sino su patria, y que iba a obrar conforme a su primera obligación, pasando sobre los cadáveres de sus hijos. Dio la orden de ataque y poco después la victoria coronaba su frente como a hijo de Marte. Luego, en 1883, Manuel Cáceres continúa con esta narrativa que va dirigida a construir la figura de Morazán como un héroe. Y entonces Cáceres compara a Morazán con Bolívar, con Sucre, con San Martín, y dice: permitidme una comparación. El libertador Bolívar rechazó la monarquía en los países que redimió. El general Morazán, triunfante en Guatemala sobre el partido retrógrado y oligárquico, rechazó con energía e indignación la dictadura que los vencidos le proponían. Es decir, aquí hay una comparación, obviamente, de la figura de Morazán con Bolívar, ¿verdad? Y les decía, esto lleva, me parece a mí, que esa construcción que se va haciendo, no estoy seguro si esa construcción inicia en la década de los 60. Ahora, por la fuente que he presentado, lo ubico en ese momento, pero habría que revisar un poco más atrás si encontramos discursos que vayan en esa línea de construir la figura de Morazán como héroe. Pero esto nos traslada hasta 1882, en que es erigido el monumento a Morazán en San Salvador durante el gobierno de Rafael Saldívar. Pero previo a esto se va construyendo, me parece, una narrativa de destacar, de comparar a Morazán con los grandes libertadores del resto de América Latina. Bueno, les mencionaba también que hay una línea interpretativa que tiene que ver con la idea de Dios. Voy a decirles lo siguiente, rápidamente. La iglesia siempre era invitada a la conmemoración de la independencia, todos los años. Los sacerdotes, había un cura o el obispo que estaba designado para dar un discurso. Y luego se pasaba al discurso, vamos a decirlo así, del Estado, ¿verdad? Del representante del gobierno. Diríamos, aparte del discurso que daba la iglesia. Eso es un punto. El segundo punto es que la Universidad de El Salvador también era parte de esa conmemoración y era siempre invitada a esa conmemoración, y en muchos casos la conmemoración se hacía adentro de la universidad. Será interesante buscar e investigar en qué momento sale la iglesia de ese ritual y en qué momento sale la universidad. En este momento yo no tengo suficientes elementos de análisis para establecer claramente en qué momento salieron, pero a lo largo de la época en que he estudiado, la iglesia y la Universidad de El Salvador siempre eran parte de esa conmemoración, de esos rituales, y en muchos casos intelectuales de la universidad eran los encargados de hacer el discurso oficial, ¿verdad? Entonces, Buitrago en 1864 dice lo siguiente: si buscamos el consuelo, abramos la historia y ahí encontraremos el martirio de las naciones que han sostenido causas justas. Pero no basta eso, es necesario buscar los beneficios de la verdadera libertad en su fuente legítima, el Evangelio. Y para Buitrago, el cristianismo es el principal elemento de las instituciones liberales y progresistas. Y dice Buitrago: esta declaración que estoy haciendo en este momento puede ser que piensen que la estoy haciendo porque estamos en una época en que el gobierno me lo permite, pero dice él, incluso he sostenido esa postura en la época de Barrios, ¿verdad? Es decir, esa idea de Dios como hacedor de la independencia, y eso significaría Dios como hacedor de la historia, por lo menos para la interpretación que se va a hacer del caso de la independencia salvadoreña. Y luego Darío González va en esa misma línea, ¿verdad? Él habla cómo protegidos por Dios los centroamericanos, sin luchar, sin derramar una gota de sangre, consolidaron su triunfo. Así y solo así tiene un significado nuestra independencia. Así y solo así que ante los hermosos ojos de la gacela de Izalco se inclinara el león de Iberia. Bueno, ya voy terminando, no les voy a aburrir, ¿verdad? Luego
Me interesaba también, como les decía anteriormente, ver en qué momentos esas conmemoraciones tienen una visualización hacia el exterior y cómo comparan la situación que se está viviendo en Centroamérica, o en este caso específicamente en El Salvador, en relación al resto de países latinoamericanos. Y yo creo que aquí hay una referencia bastante concreta al caso de Cuba, ¿verdad? Recordemos que Cuba es uno de los últimos países en independizarse y pues en la década de los 70 había vivido una guerra de independencia muy crueles que habían sido sometidos los independentistas y parece que eso tiene un efecto en las conmemoraciones en El Salvador. Y Fabio Castillo, quizás voy a ir terminando con esto porque veo que ya el tiempo lo tengo encima, dice él: mucho nos falta aún que hacer para realizar la idea democrática y republicana en su genuino sentido. En el periodo que atravesamos se han removido notablemente los obstáculos que hacen lenta y penosa la marcha de la sociedad por la senda de su perfección. Luego dice: al disertar sobre la emancipación política del continente, un corazón americano se siente arrastrado por fuerza irresistible a fijarse en el drama sangriento que se representa aún en la más bella porción de América. Oigan cómo se refiere a Cuba. Luchando heroicamente ante el mismo dominador de cuyo ominoso yugo nosotros estamos libres hace ya 54 años, ¿verdad? Luego, Cuba, continúa, el remordimiento de las repúblicas americanas se devana aún entre las garras de odioso despotismo en amalgama execrable con el sórdido interés y la codicia. Las repúblicas del continente que tienen en sus manos medios eficaces para ayudar a Cuba en su justísima lucha permanecen en lamentable y oprobiosa indiferencia, presenciando el sacrificio de su bella hermana, como si hubiera consideración alguna capaz de igualar la grandeza de la justicia, de la fraternidad y del derecho, ¿verdad? Luego hay otras, pero quiero preguntar a Ana Silvia, yo creo que estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Tenés un minuto. Un minuto, bueno, entonces me van a disculpar, voy a pasar estas diapositivas, luego las podemos, si tienen ustedes comentarios o preguntas, las podría retomar, aunque lo había planteado en la introducción general. Me gustaría trasladarme a las conclusiones. Y yo creo que como conclusiones preliminares, yo diría que los discursos, las narrativas que se expresan durante el siglo XIX, en buena medida, podríamos considerarlas producto, si ustedes quieren, de una ficción. Pero habría que preguntarse qué tanto efecto tienen en el auditorio y en la construcción de una opinión pública, ¿verdad? En la medida que ese discurso no recibe diríamos, una crítica o una resistencia, pareciera que se logra cimentar la interpretación que se va haciendo en cada momento sobre el proceso independentista. Pero también es interesante darnos cuenta que muchas de esas narrativas son ficciones, ¿verdad? Pero lo importante es el efecto que tiene en la opinión pública. Luego me parece también que se podría tener como conclusión preliminar que muchos de estos discursos van dirigidos a construir héroes, ¿verdad? Habrá que preguntarse en qué momento estos héroes que luego son trasladados a lugares de memoria, por ejemplo en San Salvador, como el caso de Morazán, de Matías Delgado, de Arce, en qué momento es que se inicia esa construcción en términos discursivos. Evidentemente, en la lectura historiográfica, estos líderes aparecen en los relatos sobre las luchas de independencia y sobre los conflictos de la década de los 10 y de 1821. Pero hay momentos en que desaparecen en la narrativa y hay momentos en que vuelven a surgir. Entonces yo creo que es esa parte la que me interesa. ¿Por qué en ciertos momentos desaparecen y en qué momentos se vuelven a construir estas figuras hasta llevarlas en un momento determinado a construir un lugar de memoria, como el caso que les mencionaba sobre Francisco Morazán? Luego, me parece que hay que es muy interesante en las posturas críticas que les mencionaba anteriormente, y luego puedo referirme a esto, de aquellos discursos, o por lo menos encontramos, aunque sea un discurso, aunque sea un 1% de discursos, que son contrarios a toda la narrativa oficial que se ha mantenido sobre la independencia a lo largo del siglo XIX.
Pero el gobierno muy astutamente utiliza esa postura crítica para decir, vean ustedes, esto es un ejemplo de democracia, porque aunque hay una postura crítica, nosotros la publicamos en el periódico que debe mantener la postura oficial del gobierno. Y al final me parece también que se podría derivar de estos análisis, de estos discursos, una línea interpretativa, yo diría, de una izquierda que va iniciando a finales del siglo XIX. Por ejemplo, cuando se introduce en el lenguaje la necesidad de trasladar las conmemoraciones y hacer participar en las conmemoraciones al proletariado. Y cuando el autor se refiere al proletariado, luego agrega al pueblo, ¿verdad? Que no ha sido parte y no ha sido incluido en esas conmemoraciones, según lo que él plantea, a lo largo del siglo, ¿verdad? Bueno, lamento todos los problemas técnicos, ¿verdad? Y además en excederme. Y yo solo decirles, si espero que haya contribuido en algo en estas discusiones, y si no he contribuido en nada, les pediría que olviden el mal momento, ¿verdad? Muchas gracias y estoy a disposición de ustedes. Gracias, Ricardo. Yo creo que no es mal momento, al contrario. Bueno, a continuación procederemos a la sección de preguntas y respuestas. Para ello leeremos 2 y permitiremos que nuestro invitado las conteste antes de pasar a las siguientes. Agradecemos a la maestra Patricia Castro su apoyo para las lecturas de los comentarios y preguntas del público. Sí, Ricardo, excelente ponencia, hemos aprendido mucho y creo que ha sido muy, pero muy oportuna haberle tenido. Bueno, hasta ahorita solo hay un comentario y que dice buenos días y saludo al ponente y a la Secretaría de Investigación Científica. Entonces, quizás yo me voy a permitir hacer una pregunta, ¿se puede? Escuchándote, no logro imaginarme cómo en un ritual de la conmemoración de la independencia convivían el discurso religioso y el discurso académico de los universitarios. Entonces, no sé si tú podrías como ejemplarizar o poner un ejemplo de cómo se transcurría, claro, estamos en una etapa distinta, pero cómo se transcurría entre uno y otro en un ritual de conmemoración, Ricardo. Bien, yo creo que hay lo siguiente. En algunas ocasiones, bueno, casi en todos los momentos que yo he revisado, lo que prevalece como el ritual máximo, diría yo, y a lo que se le hace adoración es al acta de independencia, ¿verdad? Esa se lleva para un lugar, se lleva a la universidad, se pone en las oficinas de gobierno, se lleva a la iglesia, ¿verdad? Se le hace una adoración, incluso se pone en un lugar en el cual queda durante muchas horas, no sé si días, pero con una guardia que la está protegiendo. Y bueno, todos hacen una ovación, una adoración sobre la declaratoria de independencia. Les decía anteriormente que creo yo que en esos rituales que se van a celebrar durante el siglo XIX, bueno, participa la universidad, participa la iglesia católica, participa la representación gubernamental. En los periódicos hay algunos discursos hechos por los sacerdotes, en los cuales obviamente en su discurso van a traer a cuenta el papel de Dios, ¿verdad? En un proceso en el cual sin la voluntad divina no puede el ser humano llevar a cabo algo. Ahora, esa lectura se traslada, y era lo que les ponía aquí como un ejemplo, en algunos discursos, no del clero, ¿verdad? Porque este discurso que les mencionaba no es del clero, es de una persona que retoma, me parece a mí, esa idea de que es importante mantener o cimentar la relación de la sociedad civil, porque es una sociedad creyente, con un evento político que puede servir para cimentar esa creencia y diría yo, esa
esa idea de que todo lo que se haga tiene que ser la voluntad divina. Entonces, aquí hay un punto que me parece que es necesario seguir investigando y es lo que tradicionalmente se dice, cómo se podría entender este discurso en una época de gobiernos liberales y lo que hemos considerado a veces como una época de gobiernos conservadores. Y yo traía a cuenta lo que dice el expositor, el intelectual que les mencionaba, que él dice, bueno, esto no lo estoy diciendo solo porque quien gobierna es Francisco Dueñas, ¿verdad? Esto lo he dicho incluso en la época de Gerardo Barrios. Es decir, esto me lleva a pensar, bueno, en el tema del discurso y meter a Dios, ¿verdad? Como que a Dios le incumbe el proceso de independencia. No hay diferencia entre aquellos gobiernos que nosotros llamamos liberales o aquellos gobiernos que llamamos conservadores. Es decir, que yo creo que en el tema del discurso, por lo menos en estos discursos, no veo todavía que haya un esfuerzo de secularización, ¿verdad? Sino que Dios es Dios, tanto en el gobierno de Barrios como en el gobierno de Dueñas, y Dios tuvo la voluntad de que nos independizáramos. Y eso es lo que dice este hombre, ¿verdad? Yo lo he dicho en la época de Barrios y lo digo ahora también. Y si vengo mañana y está otro gobierno, también lo voy a decir. Entonces yo creo que ahí siempre es esta idea de que a pesar de todo esto que se plantea de la secularización del Estado, hay en estos momentos de rituales siempre la oportunidad y el interés de cimentar el poder político y la voluntad de Dios y trasladarlo hacia a la gente. Si no, vean ustedes, y por ahí vi una pregunta sobre qué pienso del discurso actual, pues vean ustedes lo que dice la Asamblea Legislativa, nuestra fe puesta en Dios, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, en el siglo XXI, ¿verdad? El tema de secularización, el tema de los poderes políticos y los poderes terrenales y la idea de Dios que está, entendería yo con esa leyenda, está guiando al poder legislativo en El Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de trasladar al auditorium, a la opinión pública. Bueno, no sé. Sí, Ricardo, hay dos preguntas. Ernesto Cartagena dice, ¿qué opinión le merece a usted el discurso del gobierno actual sobre los procesos independencistas? Y luego, Haroldo Cañas pregunta o dice, ¿desde qué momento se utiliza el término proletario? ¿Quién lo utilizó y por qué? Y también pregunta Harold Cañas, los postulados de los gobiernos conservadores y liberales se mantienen en los partidos políticos actuales. Veamos. Me gustaría comenzar con la pregunta de Harold sobre proletario. Y aquí voy a poner la diapositiva, que era la que por el tiempo ya no pude colocarla. Vamos a ver, por aquí la tengo. Aquí. Aquí. Quien la utiliza en este caso, yo no podría decirle, Harold, exactamente, porque sería mentirle, y no quiero caer en demagogia, ¿verdad? Sería mentirle si yo he establecido o he logrado detectar en qué momento comienzan a utilizar en el lenguaje la palabra proletario. Lo que le podría decir es el momento en que yo la he encontrado, ¿verdad? Que es en 1895, cuando Juan José Cañas hace un llamado a que las próximas fiestas patrias, dice, se prescindiera del triado ritual que hasta hoy nos ha servido de invariable guía y se haga participar al pueblo, en particular al proletariado. Todas las clases sociales deben de tomar participación directa en la celebración del aniversario. Y luego agrega algo también, aquí se introduce ya el tema de, no es que se introduzca, creo yo, pero lo he encontrado aquí, el interés que hay sobre que la juventud participe en esos procesos porque será la que posteriormente continuará con la conmemoración o continuará con la tradición. Entonces, eso es lo que le podría responder hasta este momento. No sé, revisando si documentos previos a esta fecha se utilizará el concepto de proletario. Podría tener la impresión que sí, ¿verdad? Pero en este caso es el momento en que la he encontrado y me llamó la atención
porque la interpretación que hace este señor y el llamado es muy interesante, ¿no? Cuando dice, bueno, las clases sociales, ¿verdad? El proletariado y la juventud como la continuadora de la tradición. Luego, si los postulados de los gobiernos conservadores y liberales se mantienen, yo diría que esos postulados en las discursivas que nosotros vemos, escuchamos, leemos, hay muchos conceptos que se van trasladando de una época a otra. Por ejemplo, usted puede escuchar el tema o la idea de la libertad individual. Pues en muchos discursos del siglo XIX, y esto es un lugar común, los encontramos, ¿verdad? El tema de la democracia representativa también se encuentra. Yo diría que eso se puede sacar de ese lenguaje liberal, pero también el tema de Dios, de lo omnipotente, del Dios como nuestra guía, ¿verdad? También, es decir, se van trasladando de generación en generación. Y precisamente eso es lo que he tratado de ir analizando, cómo es que se van introduciendo categorías, rituales, y cómo se van sacando otras categorías, o se van sacando otros rituales, o actores que han participado durante mucho tiempo en esos rituales. Por ejemplo, sería interesante ver en qué momento deja de aparecer la universidad en esas conmemoraciones, ¿verdad? Y cuáles fueron las razones, y en qué momento deja de ser la iglesia también el lugar hacia donde se aboca la conmemoración. Luego, ¿qué me parece lo que dice el gobierno sobre, o cómo veo el discurso del gobierno actual sobre el periodo de independencia? Miren, yo lo que veo es que el gobierno es un gobierno, en términos de discurso, que considera que todo tiempo pasado fue malo o fue peor, ¿verdad? Al revés de lo que estábamos viendo aquí, que hay unos discursos de los intelectuales en que decían que todo tiempo pasado fue mejor. Yo me atrevería a decir que en la actualidad todo tiempo pasado fue tenebroso en la lectura que harían los intelectuales del gobierno actual, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer es refundar la historia, y en este caso refundar el Estado, porque el pasado ha sido oprobioso, tenebroso, y ha estado lleno de, no sé, corrupción y todo lo que uno puede agregar. Y eso se ha manifestado en diversas ocasiones, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos cuando se habla del tema de los acuerdos de paz. Entonces, ahí hay un discurso, hay una narrativa. La pregunta que yo me haría desde la lectura o desde esta línea que les he planteado es, ¿qué tanto convence a la gente ese discurso? ¿Verdad? Que es lo mismo aquí. ¿Ah? Y ahora con la diferencia es que esos discursos se pueden masificar, ¿verdad? En el siglo XIX yo me preguntaba al leer estos discursos, ¿cuánta gente tenía acceso a ellos? ¿Cuánta gente podía conocerlos? Se publicaban en los diarios oficiales. ¿Cuánta gente podía leer esos diarios oficiales? ¿O a cuánta gente le llegaba ese discurso? No podría decirlo. Pero en la actualidad estoy seguro que puede llegar a miles. Que miles lo lean es otra cosa, ¿verdad? Porque también hay que preguntarse si la gente dedica tiempo o interés en estar leyendo todos esos discursos, o se queda nada más con una frase que sea la frase llamativa, la que sirva como gancho, como se diría popularmente, ¿verdad? Muchas gracias, Ricardo. Tengo aquí a Haroldo Cañas que dice, muchas gracias, saludos desde Guatemala. Saludos a usted también desde aquí, Haroldo. Caro dice, excelente reflexión. Y Cecilia Cabrera dice, ¿qué debe hacerse para que la independencia sea conmemorada como un hecho político importante y no solo como celebración simple y barata? Muy buena pregunta. Yo creo que bueno, no tengo una respuesta, pero me parece que con lo que hemos visto aquí, el punto es que siempre ha sido los liderazgos políticos, las élites, las que conducen la conmemoración. Y uno dirá, les toca a ellos porque son los representantes. Pues no sé si exactamente tendría que tocar así, ¿verdad? Porque sean los representantes, porque ese es un hecho, como mencionaban, un hecho político que nos incumbe a todos. Entonces, a mí me interesa aquí en este caso, bueno, ver el discurso de la élite dominante,
porque al final esta es una élite dominante en el siglo XIX y también en el siglo XX, versus la resistencia que pueda poner los subalternos o las lecturas que pueda hacer el resto de la gente. Y a partir de ahí uno podría decir, bueno, aquí hace falta un invitado, ¿verdad? Y hace falta una interpretación de ese invitado o invitada. Si ustedes ven en todo esto que hemos hablado, las mujeres no aparecen en nada, ¿verdad? Estos intelectuales se preocupaban por los indígenas, por los héroes, pero las mujeres para nada. Y en el presente habría que preguntarse, ¿verdad? ¿Qué tanto ha cambiado eso? En el discurso oficial, por ejemplo, ¿qué tanto ha cambiado? Y por ahí podríamos encontrar las resistencias a una versión oficial. Ahora bien, es lastimoso, y lo diría yo de una manera autocrítica, es lastimoso que muchos intelectuales nos prestamos a continuar reproduciendo y repitiendo el discurso oficial, ¿verdad? He visto, por ejemplo, algunos anuncios comerciales en la televisión donde hay una interpretación siempre en esa misma tradición, ¿verdad? Sin cuestionarse a quienes se ha invitado a las conmemoraciones y a quienes se les ha invitado a hablar, ¿verdad? Entonces, en este caso yo creo que, por ejemplo, instituciones como la UIS tendrían que, diría yo, mantener un discurso de resistencia al discurso dominante o al discurso meramente oficial. Y ahí a quienes les corresponde, a los intelectuales universitarios, ¿verdad? Bueno, es lo que podría decir. Muchas gracias, Ricardo. Hasta ahorita ya no tengo ni más comentarios ni preguntas, Ana Silvia. Gracias, Patti. Queríamos hacer el cierre de este ciclo de conferencias con la intervención del doctor Azcúnaga. El doctor Azcúnaga, como ustedes saben, ese es el vicerrector académico de nuestra casa de estudios y es realmente el artífice de estas jornadas, ¿verdad? No obstante, por motivos de tiempo, tendremos que cerrar. Y bueno, en primer lugar, quisiéramos agradecer, ¿verdad?, al doctor Argueta su tiempo para compartir su análisis, ¿verdad?, histórico de las conmemoraciones del discurso de independencia del siglo XIX. Pero también quisiéramos agradecer al doctor Adolfo Bonilla, quien nos acompañó el primer día y ayer, y también a la doctora Eugenia López, ¿verdad?, para hacer posible este ciclo de conferencias, ¿verdad?, que buscaba desde una perspectiva crítica justamente analizar no solo los significados del bicentenario, sino también poner en la palestra o poner en el debate nuevas perspectivas de análisis, ¿verdad?, con nuevos actores, como en el caso de la doctora Eugenia y como el caso de ayer del doctor Adolfo Bonilla, que realmente son posiciones o perspectivas de análisis muy novedosas y que, por cierto, pueden encontrar estas ponencias, incluida la de ahora, colgadas en la página de la Secretaría de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y también en su canal de YouTube. Bueno, no me resta más que agradecer a nombre de las instancias universitarias organizadoras, ¿verdad?, la participación de los distinguidos académicos que compartieron sus conocimientos en estas 4 jornadas, pero también agradecer al público, a quienes nos han acompañado durante estos 4 días, ¿verdad?, y hacer una invitación para que estén pendientes de las siguientes actividades académicas
que organiza la Vicerrectoría Académica en coordinación con el Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos. Muchas gracias y hasta pronto.